Cuando las veía muertas, me decía: mira qué bien están. Fenómeno. Buenas noches, días o el momento en que nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos a Fenómeno. Hay crímenes que son más aberrantes que otros debido a la naturaleza de sus víctimas, ya sean niños o adultos mayores. Son cosas imperdonables para la naturaleza humana. Pero hoy hablaremos de uno de los seres que a su deber de cuidar hizo todo lo contrario, volviéndose un ángel de la muerte para sus pacientes. No es necesario brincar muy al pasado para recuperar la historia del celador de Olot, hombre popular que adoptó el famoso caso de Joan Vila por los medios de comunicación después de que asesinara a 11 ancianos de la Caritat, la residencia donde trabajaba en la capital de la Gorazza, entre agosto del 2009 y octubre del 2010. La historia adoptó una resonancia importante debido a la elevada cantidad de víctimas que acumuló y sobre todo por cómo se explicó que con 1 año y 2 meses nadie sospechara ni fuera capaz de descubrir las acciones premeditadas que Vila estaba llevando a cabo en el centro donde trabajaba, envenenando y acabando con la vida de 11 pacientes que tenía en sus manos. Joan Viladilme nació en Castellfolli de la Roca, cerca de la Garrotxa, Cataluña, en 1965, en el seno de una familia obrera que trabajaba en el sector de los embutidos. De carácter antisocial, sedentario y con poca práctica para los estudios, la prensa que relató el caso lo describía como un joven sin un entorno social sólido, con una fuerte inseguridad personal por su acné, su indefinición sexual y de género, y con un temor de menos significativo. Una vez reconocidos los asesinatos, Vila reconoció que durante toda su infancia y juventud se había sentido como una mujer en el cuerpo de un hombre y que su homosexualidad también influyó en sus hábitos. Los psiquiatras confirmaron estos hechos como un sentimiento de ansiedad vital. Durante un tiempo, Vila se recluyó en un pequeño apartamento familiar de Castelló de Ampurias, donde podía mantener su anonimato. Posteriormente abrió en Figueroa la peluquería Dons Cabell Moda, que poco tiempo después tuvo que cerrar, posiblemente por una estafa por parte de su socio. Tras este acontecimiento, entró en una espiral de cambios de trabajo constante, pasando por un negocio de plásticos, por el sector textil y por la restauración en el casino de Peralada, así como por una pista de esquí o por cursos formativos de cocina, quiromasajes, moda y reflexología. Tras formarse en diferentes oficios, Vila consiguió que lo contrataran en la pequeña residencia geriátrica privada El Mirador de Bañuelas, donde ejerció por primera vez como celador durante 8 meses. Tanto el personal del centro como los residentes valoraron posiblemente como una persona afectuosa y atenta. Durante un breve periodo de tiempo, trabajó en el centro psiquiátrico de Salt, justo antes de ser contratado por la Caritat de Olot, donde cometió el geroticidio masivo. Pasaba la treintena. La sintomología mental de Joan Vila se acentuó de forma negativa. Sufrió ataques de ansiedad, tenía una autoestima muy baja y seguía siendo excesivamente influenciable. Fumador empedernido, fue diagnosticado con trastorno obsesivo-compulsivo, algo que empeoró su temblor y el sudor de las manos, lo cual le preocupaba de forma especial. Además consumía muchas bebidas energéticas, a veces mezclándolas con ansiolíticos y alcohol. Era un maniático del orden y seguía una rutina alimentaria compulsiva. Paralelamente, Vila empezó a desarrollar una afición inaudita por la tanatopraxia y el maquillaje y las indumentarias de los fallecidos, algo que se demostraría después
la etapa en la que cometía los hechos criminales y los mozos de la escuadra detectaron en el disco duro de su ordenador personal tras ser detenido. Adquirió también múltiples libros sobre fenómenos paranormales, la muerte y la tanotapraxia. A través de sus vínculos con un peluquero del barrio, empezó a ser medicado bajo supervisión psiquiátrica y más adelante, tras ser encarcelado por los crímenes, le fue diagnosticado un trastorno obsesivo compulsivo con brotes depresivos. A principios del 2006, tras haber trabajado en Bañolas y en Salt, Joan Vila fue contratado como auxiliar de enfermería en la residencia geriátrica Fundación La Caridad de Olot. En ese momento, el centro estaba dirigido por uno de sus psicólogos, Joan Sala, que no vio ningún peligro en el nuevo celador. Sus turnos se dividían en los días festivos y los fines de semana, por lo que trabajaba en horas con poca influencia de personal. El inicio de los asesinatos múltiples tuvo lugar 3 años y medio después de que empezó a trabajar en el centro. En agosto del 2009, Vila cometió su primer asesinato con 2 métodos iniciales diferentes. El primero, un cóctel de barbitúricos y fármacos que trituraban, mezclaba con agua y administraba a las víctimas por vía oral. El segundo, empleando con los ancianos que eran diabéticos, consistía en administrar una sobredosis de insulina por vía intravenosa. Estos asesinatos se cometieron de forma muy especiada en el tiempo, cada 2 o 3 meses hasta el año del 2010, y durante la muerte de muchos familiares relataron que sufrieron fuego agónico, incluso sangrando por la boca. Las víctimas eran en su mayoría mujeres de entre 80 y 96 años. Hasta ese momento Vila había asesinado a Rosa Barburos Pujol, Francisca Matilde Fiol, Teresa Piu Vilcera, Isidra García Seijas, Carmen Vilanova Viñonas, Yucia Satel Clarén, Joan Canal Julia y Montserrat Canalis Montada. Desde el 2006 hasta el momento previo de los 3 últimos geronticidios, el celador se lamentó con el resto del personal del geriátrico de que todas las ancianas se me mueren a mí. El resto del personal del centro coincidió en afirmar que Vila era un trabajador ejemplar, eficiente y atento con todas las personas internadas en el geriátrico. Además, dedicaba mucho esfuerzo a arreglar a las víctimas fallecidas y le gustaba contarle a las familias con detalle en qué circunstancias se había producido el fallecimiento. A finales de septiembre, Vila empezó a tener un cambio de carácter y a mostrarse más transgregente y violento. Afirmaba que estaba harto de las personas mayores y que quería cambiar de trabajo para dedicarse a la tanotroplaxia. Tras el asesinato de Joan Canel Julia, que se produjo el 19 de septiembre del 2010, Vila obligó a una compañera de trabajo a entrar a la habitación del difunto. Sus últimos asesinatos se produjeron de forma muy consecutiva entre el 12 y el 17 de octubre. Asesinó a Sabina, Montserrat y Paquita. Tan solo un día después, el 17 de octubre, como consecuencia de su incremento de violencia, el celador cambió de táctica a las 3 crímenes, empleando mucho más cruel y agónico. Les hacía beber lejía a las inyectadas, ácidos desincrustantes y otras sustancias corrosivas en la boca, con jeringas de grandes dimensiones. Esa técnica mataba a las víctimas con un largo e intenso dolor provocado por las graves quemaduras internas de hipoclorito de sodio en el estómago, las mucosas internas y los pulmones. A lo largo de esta semana, Vila confesó en el juicio que había bebido vino con Coca-Cola durante 10 días. Por lo que respecta a las víctimas Sabina, Monshala, más adelante, Vila reconoció que tras matarla llegó a casa, se duchó y se puso a ver la tele sin remordimiento. Acudió al tanatorio para su velatorio, donde estuvo animando a la familia durante mucho rato, tanto que incluso lo invitaron a quedarse en el velatorio con el núcleo familiar más íntimo. Joan Vila y Delme, momentos antes de cometer el asesinato de Paquita,
Este registro de las cámaras de seguridad por parte de los mozos de la escuadra fueron una de las pruebas que permitieron que el asesino confesara los hechos. La última víctima mortal de Joan Vila, Paquita, fue quien generó los primeros sospechas de su asesinato y su cadáver fue detonante para detección. Girones era una viuda de 100 hijos y con episodios de demencia senil. Llevaba internada en la Caridad desde hacía varios años y desarrolló una relación muy tensa con Vila, a quien intentó denunciar durante más de un mes por malos tratos. Si bien se refería a él como malnacido, ni el personal del centro ni su sobrino le hicieron caso. Del mismo modo, durante la investigación policial y el juicio, se pudo confirmar que Vila había trasladado a Girones en silla de ruedas a una sala de geriátricos donde no había cámaras de vigilancia. Tras ese momento, la mujer apareció con una herida en la cara y varios hematomas en el pecho, empezando a afirmar que Vila la quería matar. La noche del 17 de octubre, y según las declaraciones del celador, Vila había estado bebiendo durante todo el día cava y vino con Coca-Cola. Con una actitud pletórica, tras el asesinato del día anterior, tras haberle escuchado toser, Vila se dirigió a la habitación de Paquita Girones. Al ver que la anciana mostraba signos de desorientación y dificultades para respirar, se dirigió al almacén de limpieza. Llenó una jeringa con uno de los productos que había encontrado, un desengrasante de ácidos, que administró en la boca de la señora Girones. Esta empezó a toser y expulsar el líquido, hecho por el cual decidieron trasladarla al hospital donde falleció. Los asesinatos de Joan Vila fueron descubiertos de forma fortuita y a raíz de análisis forenses de los cadáveres de Paquita. El médico forense, quien revisó a la víctima en el hospital donde había fallecido, se negó a certificar su muerte natural y avisó a mozos de escuadra. La noche del 18 de octubre, el equipo de investigación liderado por el inspector Josep Moyes llegó a la conclusión que la ingesta de ácido desincrustante que había matado a Girones no había sido voluntaria, por lo que alguien se lo había suministrado y que podría tratarse de un homicidio. Los mozos de la escuadra revisaron la cámara de seguridad de la Caridad. Vieron que el celador se había encerrado en el cuarto de limpieza durante los momentos previos al crimen. Tras interrogar todo el personal trabajador del centro geriátrico, la policía fingió tener más información de la que realmente tenía. Durante el interrogatorio a Joan Vila, este confesó sus 2 primeros crímenes. Fue detenido y puesto a disposición del juez. En los días posteriores a su detención, cuando fue puesto a disposición judicial, al juzgarlo de instrucción de Olot, Joan Vila confesó las autoridades de la muerte de las 3 últimas víctimas, Sabina, Montserrat y Paquita. El asesino relató que las muertes de las 3 ancianas le hizo sentir como si fuera Dios, y que el sufrimiento que les infligió con las sustancias corrosivas había sido tan solo un grano de arena comparado con la plenitud de su muerte. El juez, ante estas declaraciones, decretó cárcel provisional, comunicada y sin fianza por 3 delitos de asesinato. El celador fue internado en el centro penitenciario Brian, el primero de Barcelona. Un mes después, el celador solicitó nuevamente una comparecencia voluntaria ante el juzgado para confesar que en total había matado a 11 personas mayores. Durante su estancia laboral en el geriátrico La Caridad, inicialmente su abogado, Cartel Marguli, que siempre confesó tener una relación extensa y muy afable con su cliente, intentó justificar los asesinatos que había cometido, ya sea debido a la cercanía o debido a que él trataba simplemente de ofrecer un buen servicio para su cliente, a pesar de que este era un criminal. El juez declaró la exhumación de otros cadáveres víctimas para su autopsia, dado que de los 56 fallecimientos que se habían producido desde el celador había empezado a trabajar. Los resultados del Instituto Nacional de Toxicología de Cataluña y los del Instituto Médico Legal de Cataluña, ambos solicitados por el juez,
No pudieron esclarecer si otras víctimas habían sido asesinadas con barbitúricos. Incluso los que Vila había confesado haber envenenado en vista al alto grado de descomposición de los cadáveres. De este modo no se pudo llegar a determinar si el número de asesinatos fue realmente superior o no. El juicio empezó el 27 de mayo del 2013, en la audiencia provisional de Gerona. Confesó de 11 crímenes, pero afirmaba que no quería herir a las ancianas y que la calma a ver las difuntas. Joan Vila se enfrentó inicialmente a la pena de más de 200 años de cárcel por 11 delitos de asesinato, los 3 últimos con los agravantes de ensañamiento. La acusación sostuvo que el asesino aprovechaba los momentos en los que había muy poco personal en el centro y que las víctimas mortales de edad muy avanzada se encontraban indefensas y solas en sus habitaciones. El juicio duró 2 semanas y en él participaron más de 120 testigos y peritos. Por lo que respecto a la evaluación psiquiátrica, el coordinador de la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica de Cataluña, Álvaro Muró, declaró el juicio que el acusado era una persona bondadosa con la gente de su entorno, pero que su soledad e introversión lo habían convertido de forma progresiva en una persona muy peligrosa. A pesar del tratamiento psiquiátrico que había recibido en los primeros años, el resto de peritos que lo evaluaron afirmaron que Vila no era un psicópata, ni padecía de personalidad múltiple, ni no sabía distinguir entre bien y mal, por lo que no había motivo para apelar a estas cuestiones como atenuantes del asesinato. El 21 de junio del 2013, la Audiencia Provisional de Gerona, a través de un jurado popular formado por 5 hombres y 4 mujeres, sentenció a Joan Vila, que en ese momento tenía 47 años, a una pena de 127 años y medio de cárcel, por el asesinato de 11 personas con el agravante de traición, a 3 de ellos con el ensañamiento. Por lo que respecto a los primeros 10 asesinatos, las penas impuestas oscilaron entre los 10 y 13 años de cárcel, con el atenuante de confesión. Sin embargo, para su última víctima, Paquita, se le aplicó la pena máxima de 20 años y 10 meses, por causa de los agravantes de traición y crueldad, eximiendo al asesino de posiblemente atenuar muy cualitativos de confesión. En total de los 194 años de cárcel posibles, el culpable fue sentenciado a 127 años. Adicionalmente, se le prohibió acercarse a menos de 100 metros al comunicarse con cualquiera de sus familiares de las víctimas mortales durante un periodo de 10 años. Si bien la pena impuesta fue de 127 años, la estancia máxima establecida por la normativa penal en los casos es de 40 años de cárcel, a lo que se decide aplicar los beneficios penitenciarios de la pena global, hecho por la transacción de salida de cárcel establecida en el Centro Penitenciario Puig de la base en Figueres. La defensa de Joan Vila interpuso un recurso ante el Tribunal Superior de Juicio de Cataluña, alegando que se había vulnerado la presunción de inocencia de su cliente, pues se le condenó utilizando únicamente la confesión como prueba y los análisis de la autopsia habían sido inconclusos. No obstante, el tribunal confirmó la sentencia y las penas el 24 de febrero del 2014. Tiempo después, el recurso de casación, que también interpuso la representación de Vila ante el Tribunal Supremo de España, fue desestimado el 10 de octubre del 2014 por la Sala Segunda. El Tribunal Supremo además impuso unos gastos de recursos de la defensa y le recriminó que durante los juicios admitiera 11 crímenes y tras la condena pusieran 8 en duda. Por el momento me despido, sino antes mencionarles que no olviden en seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram /elfenómeno.fm, Facebook como Fenómeno y en YouTube como Fenómeno.fm. Además, también pueden encontrarnos en TikTok como Fenómeno. Me despido recordándoles que la curiosidad vence al miedo más fácilmente que el valor. James Stephen.